A lo que vinimos. Breve historia del salvaje oeste, pistoleros y forajidos, de Gregorio Doval. El primer capítulo de este libro nos va a hablar un poco de lo que fue el nacimiento de lo que se conoce como el salvaje oeste. Más que el nacimiento, primero, qué territorios ocupó, qué estados ocupó esto que se ha conocido como el salvaje oeste y por qué se dio. El nacimiento de esto del salvaje oeste pues fue en un principio por los tramperos, los cazadores, los que se dedicaban al comercio de pieles, y luego ya vino también, a esto se unió la fiebre del oro en California, ¿no? Que atrajo a personajes pues de todo tipo, aventureros, asesinos, malhechores, buscavidas, de todo, ladrones, timadores, pero también gente honrada que veía una posibilidad de ganarse la vida extrayendo oro. Entonces, todo esto va a ir conformando el paisaje del salvaje oeste. El segundo capítulo que viene en el libro lo dedica a los pistoleros, que evidentemente el pistolero es una de las figuras señeras de este territorio y de este periodo histórico. Nos va a hacer un retrato, un poco el retrato del pistolero, el retrato desde psicológico, si se quiere decir así, o por lo menos quién eran, más que psicológicos, no es que profundice psicológicamente, pero quién eran estos personajes, ¿no? Eran psicópatas, eran gente, honrados padres de familia, porque algunos también se casaron, y en fin, ¿qué eran los pistoleros? ¿Qué características tenían que tener? Lo que sí pasaba es que tenían que ser gente muy fría, y que no le temblara el pulso, porque si no eras una persona muy fría, muy temerario, muy valiente en ese sentido, y pues lo tenías mal. O sea, tenías que saber controlar tu carácter. Entonces nos habla de los pistoleros. En este nos hace una biografía, nos va contando los nombres de los pistoleros más famosos, que muchos los conocemos, como va a pasar a lo largo de todo el libro. Muchos de estos personajes los conocemos a través del cine y de la literatura también, pero sobre todo el cine. Nos va a contar un poco sus vidas y de dónde era. Nos va a contar algunos de los duelos famosos, el más famoso de todo, el de OK Corral. Y si nos va a decir, porque esto ya lo sabemos, que hubo un duelo que es el que va a ser modelo del que luego va a quedar reflejado en todas las películas, pero que realmente solo se dio ese duelo, que es un duelo cara a cara y a cierta distancia y disparando y tal. No vamos a decir que lo protagonizó, porque para eso está la lectura del libro, como tampoco vamos a hablar de los personajes, simplemente decir, porque si queremos saber, pues está, ya digo, a mí siempre me gusta dejar que el lector lo vaya descubriendo, ¿no? Entonces ese duelo que parece como si todos los duelos fueran así, cara a cara, a cierta distancia, sacando las pistolas, disparando. El tradicional duelo dice que eso se dio una vez o escasas veces y poco más, porque lo normal es que fueran tiroteos o emboscadas, o en todo caso, más que duelo, era pues si dos se enfrentaban, se disparaban a muy corta distancia, o sea, a 1 metro, 2 metros, a muy corta. O sea, y era quien desenfunda antes de que el otro desenfundo yo y le mato. Y ya está, era así. O sea, que lo de los duelos, en fin. Lo segundo, el tercer capítulo lo dedica a los forajidos de leyenda. Lo primero que te hace es desmitificar a estos forajidos. Bueno, muchos de estos forajidos, que eran ladrones, atracadores, etcétera, pues son soldados o habían sido soldados o habían pertenecido a partidas, digámoslo así, medio paramilitares, que lucharon a favor del sur
en la guerra civil norteamericana, que se quedaron, en fin, fueron perseguidos y a lo mejor se quedaron sin sus tierras o sin sus ranchos y se dedicaron a la delincuencia. Y lo primero que nos dice que esta imagen que a veces se ha dado del buen ladrón, o sea, el buen ladrón que es el que roba a los ricos para dárselo a los pobres, resumiendo, que esto era absolutamente mentira. Estos personajes, la inmensa mayoría de ellos y estas bandas, porque todos tenían sus bandas, no solo era un solo personaje, sino tenían una banda entera, ellos eran, digamos, los jefecillos de la banda, pero nada más. Ellos robaban pues, para ellos y para los miembros de la banda, y les daba igual que fueran ricos, pobres. De hecho, si tenían que asesinar, por ejemplo, ellos atracaban caravanas, diligencias, sí, también podían atracar una caravana de comerciantes o tal, pero bueno, básicamente las diligencias, porque la diligencia, hasta que llegó el tren, se solía trasladar, usar como medio para trasladar dinero y riquezas, el oro, etcétera, etcétera, eso lo sabía. Luego el tren, los van a atracar trenes y bancos. Y si tenían que matar al pobre conductor de la diligencia, que el hombre no era, pues le mataban. Y si tenían que matar a un testigo, le mataban. Y ellos les daba igual. Y de hecho, cuando atracaban una diligencia, un tren, un banco, muchas de las veces lo hacían sabiendo que había dinero. ¿Y cuándo había dinero? Pues cuando se iba a pagar la nómina, por ejemplo, de los mineros o de los trabajadores del ferrocarril o de los trabajadores de un gran rancho. Entonces les robaban el dinero de esas nóminas. O sea, ellos se enteraban, entonces sabían que había dinero, en la diligencia iba dinero, y eran a lo mejor incluso los ahorros de esta gente. A ellos les daba igual, no tenían ningún escrúpulo, ellos lo robaban y se acabó la historia, ¿no? Es decir, no hay ese sentido del buen ladrón, del Robin Hood y de tal, no existe. Y además a cualquiera que se les ponía por delante, fuera rico o pobre, le eliminaban y se acabó. Siguiente capítulo lo dedica a los sheriff, a la gente de la ley, a los agentes de la ley. También nos va a hacer una distinción, sheriff, marshal, comisario, etcétera, ¿no? Y cómo se elegían, etcétera, ¿no? Y de dónde vienen, cuál era su procedencia. Muchos de ellos eran también pistoleros, que se les contrataba precisamente por eso, porque tenían que... A ver, eran ciudades, ya lo hemos dicho muchas veces, que cuando hablamos del tema en otros vídeos que he subido al canal, hablando del oeste, ciudades sin ley, que así eran territorios sin ninguna ley, y la ley se imponía pues a base de violencia, y entonces por lo que tenías que contratar eran personas que supieran manejar las armas, que supieran imponer esta ley. Entonces muchos eran pistoleros, a veces podía ser honrados, que lo sabía, había series honrados que intentaban hacer guardar la ley, y había otros que no, eran series que además tenían su negocio, o a la vez que eran series dirigían una banda de atracadores o de cuatreros, etc. Nos va a contar la vida de algunos de estos series más famosos, como igual que en los capítulos anteriores con los forajidos igual, las bandas de Jesse Jane, tal, o los pistoleros también más famosos, nos va a ir contando sus vidas también. Hablando ya de la ley, pasamos a los jueces, a cómo era la justicia en estos lugares, si se puede llamar justicia. Y ahí tenemos, por ejemplo, los que se llamaban los vigilantes. Los vigilantes eran grupos de ciudadanos, simplemente que se habían tenido un atraco, o había unos cuatreros, o les habían robado el banco, o pues se juntaba, había un grupo de ciudadanos que ya estaban preparados para ello, que perseguían a estos delincuentes y hacían la justicia, se tomaba la justicia por su mano. Es decir, estos los cogían, los colgaban de un árbol y se acabó. O les ajusticiaban allí, o sea, existían los vigilantes en algunos sitios donde no había ni juez ni había nada. Existían los jueces de paz, un tipo de juez que curiosamente eran tipos que se nombraban, eran nombrados más o menos o se nombraban a sí mismos, o sea, se ponían allí
Y era gracioso porque algunos de estos jueces casi no sabían ni leer ni escribir, o sea, de leyes no sabían nada, usaban el sentido común en muchos de los casos. Y imponían las penas según les venían ganas. Y había una gran corrupción. Había corrupción porque algunos de estos jueces estaban pagados por los poderosos, otros no condenaban tanto a la horca y tal porque ellos preferían poner multas. Y la multa era mejor porque la multa la cobraban ellos y en aras de que tenían que mantener pues que no era ni juzgado ni nada y unos instrumentos de justicia, que eso era para financiar, que al final era para financiar la vida del juez, ¿no? Era curioso. Aquí se cuenta un caso, pero bueno, ya poco a poco se va a ir estableciendo la justicia más de acorde pues, con los códigos penales, etcétera, según se va avanzando. Y nos va a contar, aparte de que nos va a hablar de algunos de estos jueces también, muy curiosos, personajes también. Es que los personajes de esto del oeste son personajes, la verdad, todos de película, nunca mejor dicho. Y luego nos va a hablar del famoso juez de la horca, que este juez sí tenía formación académica. Él era abogado y ejerció como abogado y tenía formación en leyes y había estado en la universidad. O sea, sí. Y ejerció como juez. Y era implacable y sabía aplicar la ley. Le llamaban precisamente el juez de la horca por eso, porque él era implacable. No le temblaba. Aplicaba la ley, si tenía que mandar a 7 a la horca, mandaba 7 a la horca. Por eso era muy conocido. No es que, la verdad es que no mandó a mucha gente a la horca, lo que pasa es que sí mandaba a bastante gente de una tacada. O sea, es decir, tenía un juicio, a 4 tenía que condenar, 4 a la horca. Y eso es lo que le dio cierta fama. Bueno, nos va a contar también su vida y quién era. El siguiente capítulo lo va a dedicar a las ciudades y un poco a la vida cotidiana y a cómo aparecen las ciudades. Hay 4 causas, nos dice, para que se establezca una ciudad. La primera, la minería, las explotaciones mineras. Ahí aparece una fiebre del oro, fiebre de la plata, minas de oro de plata, y todo alrededor primero se establece un campamento y ese campamento va creciendo hasta que va adquiriendo pues la dimensión de una ciudad. Pero al principio es un campamento de tiendas, de campaña o de chozas, pero esto se va creando edificios a medida que va aflorando la riqueza de esas minas, pues la ciudad se va desarrollando. Llaman ciudades, realmente si luego lo ves eran pueblos y en algunos casos puebluchos, ¿no? Pero bueno, ellos las llaman ciudades, las ciudades del oeste, porque algunas de estos pueblos sí acabaron siendo ciudades que han llegado hasta el día de hoy. La minería decíamos que es un motivo de la fundación de una ciudad. El otro es la cabeza de fin de la llegada de los rebaños de vacas, y ahí también, sobre todo si además tenía una estación de tren y de embarque de este ganado, bien podía ser así, o antes de llegar el tren pues es donde este ganado se dejaba para luego ser distribuido a los mataderos en otras ciudades. Ahí, claro, se crean también ciudades, ahí llegaban los cowboys, tal, bueno, y se va a crear toda una industria alrededor del ganado y va a ir creciendo una ciudad. La siguiente es alrededor de un fuerte de soldados, de un puesto del ejército, pues también alrededor se va a ir creando una ciudad porque tenían que abastecer a los soldados, tenía ahí un comercio, etcétera, etcétera. Al final va a crecer una ciudad. El ferrocarril también, no ya el ferrocarril porque llegara a una ciudad como embarque del ganado, no, sino al trazar las líneas del ferrocarril. Antes de trazar las líneas del ferrocarril, ya los ingenieros recorrían por el paisaje, por donde iba a ir el trazado de las líneas, de las vías del ferrocarril, y establecían unos puntos de campamento, de habituallamiento, donde podían descansar. Eran miles los obreros que trabajaban en el ferrocarril, eran miles, trabajaban muchísimas personas, entonces tenían que tener unos puntos pues, donde ellos pudieran descansar, donde se les pudiera dar habituallamiento, donde pudieran tener ocio, etcétera, etcétera. Estos puntos establecidos al final
podían dar origen a una ciudad. Y luego ya es un caso menor, pero bueno, también se ha dado que el punto de descanso de las caravanas que iban hacia el oeste, hacia esos también necesitaban puntos de avituallamiento, de descanso y tal, y alguna ciudad creció con motivo de esto. ¿Qué tenían las ciudades? Pues empezaban siendo pues esto, pues nada, unas cabañas y 4 cosas más y unos puntos, y si generaba una riqueza, pues iba poco a poco creciendo. Bueno, primero el salón, el bar, el casino. Lo primero era esto, el ocio, ¿no? El ocio, el hotel, el no sé qué. Bueno, luego ya iban comercios, aparecían enseguida. Si había mucha riqueza, evidentemente los bancos iban detrás. Y esa era un poco el crecimiento de una ciudad. Y luego, la verdad es que en esa época se trabajaba mucho y el ocio era poco. Pero cuando había los días de ocio era mucho ocio. Por eso estas ciudades se generaba un negocio del ocio enorme, desde casinos a los salones famosos, las tabernas, los bares, hoteles, prostíbulos, todo esto. Esto era el inicio, ¿no? Luego venía también el comercio. El comercio, los comercios tenían de todo. O sea, los comercios te podían vender ropa, te podían vender comida, te podían vender armas, los comercios que tenían una ciudad eran completísimos. Te podían vender semillas para plantar, comida para el ganado, tenían de todo, ¿no? Herramientas, etcétera. El siguiente capítulo lo va a dedicar al juego, a los taúres, que también es una figura muy importante dentro del salvaje oeste. A los jugadores, que eran jugadores profesionales, a los que hemos visto muchas veces también famosos, el taur del Mississippi. ¿Por qué? Porque jugaban en los barcos hasta que se prohibió, luego también en los trenes hasta que se prohibió, y luego los casinos. Además es que ocurría, en el oeste se desarrolló mucho porque al no tener ley, pues todo estaba permitido. Montar un casino, o sea, el casino era legal, la prostitución era legal, el alcohol era legal, todo era legal, allí no había nada que lo impidiera. Entonces, claro, el juego era además una parte muy importante del ocio de las personas que vivían en estos territorios. Y existían, claro, los jugadores profesionales, muchos de ellos eran también pistoleros, sheriff y tal, eran profesionales. Y luego había los jugadores que ya no eran pistoleros, ni sheriff, ni nada, simplemente dedicados a jugar. Algunos de ellos nos va a contar también sus vidas. Y, por supuesto, sabían también disparar y, sobre todo, manejar el cuchillo. El cuchillo, eran muy hábiles con el cuchillo. Y ganaban mucho dinero. El juego estaba marcado. O sea, había industrias que se dedicaban a fabricar material para el juego, cartas ya marcadas, se las encargabas y te venían las cartas marcadas. Tú sabías el establecimiento, el casino que proporcionaba estas cartas donde se jugaba, o el local donde se jugaba, sabía qué cartas estaban marcadas. Artilugios, porque los casinos se desarrollaban también con ruletas, pues artilugios para manipular la ruleta y tal. Claro, aquí se puede uno preguntar, pues si estaban marcadas las cartas y sabes que estás jugando con otro, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué vas a jugar? Sabes que el otro está jugando con ventaja. Claro, es que cuando se enfrentaban realmente jugadores profesionales entre ellos, que a veces se podía dar, como la cosa podía acabar mal, si hacías trampas, podías acabar bastante mal, ¿no? En un callejón, tirado en un callejón, con un navajazo, con un tiro en la cabeza o donde sea, claro, podías acabar bastante. Ahí no había trampas, ahí jugaban, porque claro, o si las había tenías que ser muy hábil para hacerlas, ¿no? De lo que vivían estos taúres, estos profesionales, era de lo que ellos consideraban los pardillos. Es decir, el juego estaba absolutamente extendido por todas las capas de la sociedad. Jugaba el cowboy, jugaba el ranchero, jugaba el rico, jugaba el pobre, el juego estaba muy extendido. Y claro, ellos vivían de esto. Ellos, que eran jugadores profesionales, que sabían hacer trampas, que conocían, pues claro, jugaban a lo mejor con un ranchero que pues le desplumaban. Que a lo mejor era rico, o desplumaban
se enfrentaban siempre o jugaban ya partidas con gente que sabían a la que de alguna manera pues iban a estafar, a engañar, ¿no? Por eso, y había muchos virtuosos de los naipes. Esto pasaba igual que con los pistoleros, que se enfrentaban entre ellos dos pistoleros buenos, se ponían... No. Los grandes pistoleros entre ellos difícilmente, poquitas veces se daba. Ellos siempre se enfrentaban a uno que sabían que era inferior disparando a ellos. Y por eso, claro, salían victoriosos del duelo. Aunque tenían el peligro de que te podían pegar un tiro por la espalda o tal, o sea, vivían siempre amenazados. Pues en esto del juego pasa igual, ¿no? Jugaban con personas con las que ellos tenían ventaja y ganaron mucho dinero. El siguiente capítulo está dedicado a la mujer en el oeste. Ahora, la mujer en un principio en el oeste cumplía pues unas funciones, estamos en el siglo XIX, pues las típicas de ama de casa, madre, esposa, etc. Aunque también trabajaba, sobre todo cuando echaban una mano al marido, cuando el marido no estaba o se quedaban viudas, pues también eran granjeras, incluso tenían su propia iniciativa empresarial, hubo alguna que se convirtió en ranchera, y tuvo sus ranchos y tuvieron muchos trabajos. Las hubo que eran jugadoras, eran taúres también, y ganaron mucho dinero, jugadoras profesionales, y ganaron mucho dinero como jugadoras profesionales, y eran mujeres, vamos a decirlo así, de armas tomar también, porque las había, alguna fue pistolera, fue cowboy, sobre todo se dedicaron mucho al comercio, tenían sus propios comercios, a la restauración, a los restaurantes, a las comidas. Alguna empezó dando comidas en un campamento poniendo una tabla y haciendo comidas para los mineros y tal, y acabó teniendo restaurantes, en fin. Desarrollaron diferentes empleos. Además es que se daba una cosa muy curiosa en el oeste, y es que al no haber leyes, pues la mujer allí era muy libre en ese sentido, ¿no? Libre, entendámoslo, siempre el siglo XIX, entendamos la época, pero sí tenían muchas posibilidades de desarrollo y tampoco nadie la apuntaba con el dedo ni apartaba su libertad en ese sentido, ¿no? Y eso la permitió, pues eso, hacer multitud. Las hubo, por ejemplo, que fueron cabecillas de bandas de ladrones también. O sea, ejercieron multitud de oficios. El siguiente capítulo, que este es un oficio, o digamos, si se le puede llamar así, que tiene que ver con la mujer, nos va a hablar de la prostitución en el oeste. ¿Por qué? ¿Y por qué este capítulo? Porque estuvo muy extendida, muy extendida. De hecho, nos dice que en algunos pueblos, en la inmensa mayoría, bueno, había una mayoría enorme de mujeres de ese pueblo que eran prostitutas. O sea, la prostitución fue un gran negocio en esa época. Porque hemos dicho, sobre todo la fundación de las ciudades, que era el juego, beber, jugar y la prostitución. O sea, eso estaba claro, ¿no? Inclusive hasta hubo mujeres europeas que se trasladaron a Estados Unidos o a esas zonas a ejercer la prostitución. Era un grandísimo negocio. Y se crearon había prostíbulos desde de mala muerte hasta prostíbulos absolutamente de lujo, y eran dirigidos generalmente por mujeres, por madame, y algunas muy famosas de las que va a hablar ahí, de cómo llegaron. Muchas de ellas eran ex prostitutas, claro que una de las uno de los sueños, si se puede decir sueños, vamos, en fin, era pues ser directora de tu propio prostíbulo, claro. Y ya digo, te va a contar prostíbulos súper famosos que hubo en esa época, con un lujo enorme, y luego, bueno, pues estaban también por las que ejercía la prostitución por su cuenta, etcétera, etcétera. Y nos va a contar toda esta historia. Y el último capítulo ya le dedica al espectáculo del oeste, a la elaboración de la leyenda del oeste, a la que contribuyó pues el show del salvaje oeste como espectáculo, sobre todo el que creó Buffalo Bill, que no solo recorrió todo Estados Unidos, sino que incluso vino a Europa, etcétera, etcétera. Y ya va a dar una imagen, en fin, de leyenda, un poco deformada, del salvaje oeste, imagen que luego desarrollará
el cine. Así que bueno, es un libro muy entretenido y muy didáctico y muy divertido de leer. A quien le guste el oeste, bueno, y a quien no le guste, si es que es muy divertido de leer y con personajes fascinantes, ¿no? Breve historia del salvaje oeste, pistoleros y forajidos. Hasta otra, amigos.